Bienvenido a una lección sobre cómo resolver diferenciales ecuaciones que utilizan la sustitución. Al igual que cuando se resuelven integrales, hay un método para tratar de resolver una ecuación diferencial. Consiste en cambiar las variables para terminar con una ecuación de muestreo que resolver. Consideremos la ecuación diferencial y prime es igual al cuadrado del cantidad x menos y más 1. Observe el diferencial. La ecuación no es separable. Tampoco es lineal. Probemos un cambio de variables para que, en las nuevas variables, la ecuación es más sencilla. Usaremos otra variable v, que trataremos como una función de x, y haremos que v sea igual a la base a la derecha de x menos y más 1. Una vez más, es importante recordar que aquí estamos tratando v como una función de x, y ahora necesitamos encontrar y' para el lado izquierdo de la ecuación. Para ello, diferenciamos ambos lados de la ecuación. V es igual a x menos y más 1 con respecto a x, que he mostrado aquí en azul a la derecha. La derivada de v con respecto a x es v'. La derivada de x con respecto a x es 1. La derivada de y con respecto a x es y', y la derivada de 1 con respecto a x es 0. Esto nos da v' es igual a 1 menos y'. Resolviendo para y', tenemos y' es igual a 1 menos v'. Y ahora realizamos la sustitución. Ahora podemos sustituir 1 menos v' para y', y v para la cantidad de x menos y más 1. Esto nos da una ecuación diferencial. 1 menos v' es igual a v al cuadrado. Al resolver v', tenemos v' igual a 1 menos v al cuadrado, lo que debemos reconocer como una ecuación diferencial separable. Al reemplazar v' por dv barra de x, tenemos dv barra de x igual a 1 menos v al cuadrado. Separar las variables, tenemos un dividido por la cantidad 1 menos v al cuadrado de v es igual a dx. Y ahora integramos ambos lados de la ecuación. Ahora, si quisiéramos, podría multiplicar el numerador y el denominador de la fracción a la izquierda por menos 1, lo que nos da menos 1 dividido entre la cantidad v al cuadrado menos 1. Voy a seguir adelante y utilice la función integrando en este formulario porque, para el siguiente paso, necesitamos realizar una parte de descomposición de fracciones para que podamos determinar más fácilmente la integral indefinida. De nuevo, empezamos con menos 1 dividido por la cantidad v al cuadrado menos 1, y luego factorizamos el denominador, lo que nos da la cantidad v más 1 veces la cantidad v menos 1. Lo igualamos a sobre el primer factor de v más 1 más b sobre el segundo factor de v menos 1. A continuación, multiplicamos ambos lados de la ecuación de la pantalla LCD, lo que nos da la ecuación, menos 1 es igual a veces la cantidad v menos 1 más b veces la cantidad v más 1, y ahora, vamos a dejar que v sea igual a 1. Observe cuando v es igual a 1, v menos 1 es 0, dándonos la ecuación menos 1 es igual a 2b y, por lo tanto, b es igual a menos 1 o 2. Y si v es igual a menos 1, v más 1 es 0, lo que nos da la ecuación menos 1 es igual a menos 2a, y por lo tanto, a es igual a 1 o 2. Al sustituir a y b en la ecuación anterior, ahora sabemos el original. La función del integrando es igual a 1 2 dividido por la cantidad v más 1 menos 1 2 dividido por la cantidad v menos 1. Entonces, volviendo a la integral, si factorizamos 1 o 2, podemos escribir el lado izquierdo como 1 2 veces la integral de la diferencia de 1 dividida por la cantidad v más 1 y 1 dividido por cantidad v menos 1 de v, y a la derecha, tenemos la integral de 1 de x, y ahora integramos ambos lados. A la izquierda, tenemos 1 2 veces la diferencia del tronco natural valor absoluto de v más 1, y logaritmo natural absoluto valor de v menos 1, e incluiremos el constante a la derecha. A la derecha, tenemos x más c. Ahora, tenemos que trabajar en la solución de v. Primero usemos las propiedades del registro y combinemos los dos logaritmos. Como estamos restando, podemos escribir el lado izquierdo como 1 2 veces el logaritmo natural del valor absoluto del cociente de v más 1 y v menos 1. A continuación, multiplicaremos ambos lados de la ecuación por 2, que he mostrado aquí en azul, lo que nos da el valor absoluto logarítmico natural del cociente es igual a 2x más 2c. Y ahora, escribiremos la ecuación logarítmica como una ecuación exponencial, donde podemos exponenciar ambos lados de la ecuación con la base de e. Escribir la ecuación logarítmica como ecuación exponencial, el logaritmo natural tiene la base e. El exponencial equivalente a la ecuación s a la potencia de 2x más 2c es igual a el cociente de v más 1 y v menos 1. Aquí podemos eliminar el valor absoluto porque el término exponencial, el de la derecha, siempre es positivo. Ahora, mirando a la derecha lado de la ecuación, e la potencia de 2x más 2c puede escribirse como e a una potencia de 2 veces e a una potencia de 2c, y a la potencia de 2c es solo una constante, y por lo tanto,
podemos dejar que la potencia de 2c simplemente será igual a d, lo que nos da el cociente de v más 1, y v menos 1 es igual a d multiplicado por e hasta la potencia de 2x. Antes de continuar, es importante reconocer que v es igual a 1 y v es igual a menos 1, satisface la ecuación diferencial 1. Menos v' es igual a v al cuadrado. Y ahora que tenemos nuestra solución en esta forma aquí, tenemos que escribir esta solución de vuelta en términos de x, y usando la ecuación v es igual a x menos y más 1. Entonces, en azul aquí a la izquierda, nuevamente, v es igual a x menos y más 1. Realizar esa sustitución para v aquí y simplificando, obtenemos x menos y más 2 dividido por la cantidad de x menos, y igual a d veces e a la potencia de 2x, y también dos soluciones son x menos y más 1 es igual a 1. O y es igual a x, y x menos y más 1 es igual a menos 1, o y es igual a x más 2. La forma en que obtenemos a estas dos soluciones, nuevamente, es recordar que v es igual a 1, y v es igual a menos 1 son soluciones. Por lo tanto, realizando esta sustitución de v, que, de nuevo, he mostrado aquí en la izquierda, cuando v es igual a 1, obtenemos y igual a x, nuevamente, sustituyendo x menos y más 1 por v, y luego, si v es igual a menos 1, nuevamente, realizando la misma sustitución por v, obtenemos la solución igual a x más 2. Así que ahora, volviendo a nuestra ecuación, donde tienen la cantidad de x menos y más 2 dividida por la cantidad de x menos, y es igual a d veces e a la potencia de 2x. Tenemos que trabajar en la solución de y. Primero multipliquemos ambos lados de la ecuación por x menos y, que es esta primera línea aquí. A continuación, distribuimos la de multiplicado por e hasta la potencia de 2x. Y el siguiente paso lo obtenemos. Todos los términos y de la izquierda, y todos los términos que no son y de la derecha. Luego, factorizamos una y desde el lado izquierdo, y luego dividimos ambos lados por la cantidad menos 1 más de veces e a la potencia de 2x, lo que nos da que y es igual a la cantidad sea 2x menos 2, todo dividido entre la cantidad de y el 2x menos 1. Cuando d es igual a 0, obtenemos la solución y es igual a x más 2, pero ningún valor de d da la solución y es igual a x, lo que significa que para nuestra solución final, debemos dar esta ecuación aquí, donde d es cualquier constante, así como y es igual a x. Así que, como vemos, la sustitución en ecuaciones diferenciales se aplica de la misma manera que se aplica en el cálculo, y hay algunos generales patrones a tener en cuenta al intentar usar la sustitución para resolver una ecuación diferencial, que se muestra aquí en la tabla. Cuando veamos los productos de la izquierda, queremos probar el sustituciones a la derecha. Por lo general, intentas sustituir en la parte más complicada de la ecuación con el espera simplificarlo. La tabla anterior es solo una regla general. Puede que tengas que modificar tus conjeturas. Si una sustitución no funciona, entonces la única opción es para probar uno diferente. Espero que esto te haya resultado útil.